Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y para mis seguidores en YouTube, muy buenos días, que es cuando lo pongo en la mañana. Vamos el día de hoy a continuar en este recorrido de Jueves de Biblia y vamos a mirar Marcos capítulo 8 de los versículos del 27 al 35. Antes de entrar en esto, tengo que decir que exactamente, para muchos teólogos y peritos en la escritura han dicho que esta es la mitad, ¿sí? La mitad del Evangelio. Cuando se presenta Marcos al inicio, dice, así presenta el Evangelio, comienzo de la buena noticia de Jesús, ¿sí? Comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Entonces han visto que toda esta primera parte, eh, Marcos, el evangelista, trata de presentar a Jesús como el Mesías. Y después de este pasaje que vamos a leer el día de hoy, vamos a buscar verlo como Hijo de Dios. Vuelvo a repetir, comienzo del Evangelio de Jesús, de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Con eso en mente, vamos hoy a leer el Evangelio del día de hoy, capítulo 8, a partir del versículo 27. Espero que estén todos listos para adentrarnos en esta palabra de Dios, para que sea una lectura orante, para que nos encontremos con mismo Jesucristo nuestro Señor. Bien, entonces vamos haciendo nuestra oración de este día. Eh, la tomamos del domingo 24 del tiempo ordinario. Si alguien por ahí tiene sus misales, estaremos allí y haremos la oración colecta. Vamos pues a hacer un momento de silencio y vamos a podernos ser conscientes de que al abrir nuestra Biblia es Jesús mismo, es como abrir las puertas para que Jesús entre a dialogar con nosotros. Y aunque estamos en nuestra casa, a lo mejor nos venimos saliendo de misa, a los que a lo mejor estamos cocinando o algo, es el que tienes la oportunidad, si tienes el lujo de sentarte y escuchar este momento y de abrir tu propia Biblia, hazlo, pero siendo consciente de la presencia de Dios en este momento. Y vamos a invocar al Espíritu Santo, que es el que inspira, que le da vida a estas palabras, a estas letras, que le da vida en nuestro corazón para que lo prepare, para que esas palabras resuenen como resonaron hace 2000 años y hoy que resuenen donde quiera que tú estés. Vamos a abrir este momento de espacio, de silencio, y así con este silencio y con esta conciencia de que Jesús está aquí y que lo invitamos y que le hacemos este espacio consagrado, vamos a hacer la oración de toda la iglesia. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Esto lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues les saludo con mucho cariño a todos ustedes. Ya veo que se van conectando. Hoy es el cumpleaños de uno de mis mejores amigos sacerdotes, del Padre Tomás Vidal, que ahorita está pasando su cumpleaños allá en México. Es mi paisano y le mandamos hasta allá saludos. Bien, pues una vez que hemos hecho nuestra oración y otra, vamos a entrar directamente al texto sagrado, que es muy hermoso el día de hoy. Bueno, eh, hermoso digo, bueno, porque todos son hermosos. Sin embargo, hoy, que cuando lo estaba preparando, me temblaron las piernitas, como decimos, ¿sí? Me temblaban las piernitas. Dice por ahí Patti que de mis 2 hijos también, me imagino que es el cumpleaños. Pues muchas felicidades a todos los que están cumpliendo años y que para nosotros que somos mexicanos, pues septiembre es el mes de la patria y ya pronto se va a celebrar la independencia. Sin embargo, pues con las noticias de estos días, del temblor y de la aprobación de la Suprema Corte sobre el aborto en México, pues bueno, no se ve aún
que haya mucha liberación. Al contrario, yo decía el comentario hoy en misa que México no ha aprendido el camino de Estados Unidos. Estados Unidos lleva con esta ley ya 48 años. Fue promulgada en 1973 aquí en Estados Unidos. Y hoy México lo promulga para todo el país en esos días pasados. Y yo digo, no aprende. No aprende el camino de Estados Unidos, que debería ser la experiencia. Pero como dice el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena. Mi hija también es su cumpleaños, Miriam, pues muchas felicidades. Bien, y una vez que estamos ya todos aquí reunidos, abrimos nuestra Biblia. En mi Biblia está en la página 1778 y vamos a hacer esta lectura orante de la palabra de Dios. Los invito, pues como dedicamos unos tiempos la semana pasada, a entender que cuando se abre la palabra de Dios, es Jesús mismo quien nos está hablando en este momento. Y hay que tener ese oído de discípulo. ¿Sí? Hay que tener ese oído de discípulo y ese corazón de María que capta esa palabra y dice y juntos vamos a discernir qué es lo que quiere decirnos en nuestras vidas. ¿Sí? Bien, entonces vemos el versículo 27 que está en la página 1779 y le damos lectura, esta primera lectura atenta. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo. Y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Bien, este es nuestro pasaje. Vamos a introducir esta palabra, nuestra perícopa, ¿sí? Nuestra perícopa pues es este bloque, este contenido en sí mismo que la Iglesia ha seleccionado para reflexionarlo universalmente y que hoy estamos aquí en esta escucha humilde y vamos ahora, después de esta escucha atenta, vamos a esta escucha meditativa, vamos a meditar, vamos a mirar, vamos a meternos, los invito ahora a meternos, a tratar de imaginar, ¿sí? Imaginar ¿qué está diciendo este texto? ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Para que después podamos mirar qué me dice a mí, mirar algunos rasgos, mientras caminamos nuevamente a través de los rasgos, de poner atención, pensemos qué palabra toca mi corazón, ¿sí? ¿Qué palabra se queda conmigo? ¿Qué frase en este momento necesitaba yo escucharla o me hace ruido?
o me reta, provoca algo, una reacción en mi corazón, ¿sí? Vamos a hacerlo porque ahí es donde Dios, en la fuerza del Espíritu Santo, va a trabajar con nosotros. Lo primero es que tenemos que ubicar que es el lugar, ¿sí? El lugar. Y nos dice que va de camino, ¿sí? No está en un lugar concreto, va de camino y se dirige todavía sigue en el norte de Galilea, ¿sí? Todavía sigue en el norte, allá en Galilea, en la parte norte. Es decir, que está lejos de Jerusalén, está lejos todavía del templo, ¿sí? Y entonces Jesús sale con sus discípulos hacia los poblados intencional de Cesarea de Filipo y habla de una ciudad concreta, ¿sí? De que es una fortaleza de los que están dominando allí en ese momento de los romanos, ¿sí? Recuerden que los Césares y los Herodes y los Felipes y todos ellos, bueno, forman toda una familia, una casta, y le van nombrando a las ciudades conquistadas con el nombre de ellos. Entonces aquí hay algo importante. Entonces van hacia ese trofeo de los romanos. Allí está, que es en el norte. Dice, y en el camino les preguntó. Entonces Jesús suscita una pregunta, va primero con sus discípulos, ese pequeño grupo, va con sus discípulos, se dirige hacia allá y les pregunta. Y les pregunta no a ustedes, sino ¿quién dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Recuerden que la semana pasada, por lo menos 2 domingos pasados que hemos vuelto a leer Marcos, pues ha habido 2 eventos muy importantes. Hace 2 domingos, si recuerdan, estaban los fariseos y algunos escribas criticando que algunos de sus discípulos no se lavaban las manos, y entonces Jesús declara qué es lo puro y qué no es lo puro, ¿sí? En ese mensaje tan importante. Y después de ahí hay antes de ahora hay otra serie de situaciones, como está la curación de la hija de la cananea, ¿sí? Una hija que estaba endemoniada. Volvemos a mirar otra vez la semana pasada la curación del sordo mudo, y finalmente volvemos a mirar una segunda multiplicación de panes. Esos son los últimos eventos que el Evangelio de Marcos nos presenta. Y entonces ya la gente está hablando. Al final, si se acuerdan, termina la gente diciendo, ¿sí? Que ¿quién es este? ¿Verdad? Que hasta los sordos dice Jesús mandó, pero la gente proclamaba con admiración, todo lo hace bien, hace oír los sordos y hablar a los mudos. Se quedaba la gente en esa admiración. Y hoy Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta, si se dan cuenta, mencionan a gente que ya ha muerto, ¿sí? Y gente importante en la historia de Israel. Le dicen, pues ellos respondieron, algunos, ¿sí? No es la opinión de ellos, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que ya está muerto, lo han decapitado. Otros, Elías, en la historia de Israel, aquel que fue arrebatado, ¿sí? El que fue arrebatado, llevado al cielo. Y otros, algunos de los profetas. Entre esos tenemos que ver a Isaías, a Jeremías, a Jonás, a Baruch, a Daniel, a tantos, uno de los profetas, ¿sí? Y entonces viene la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, ¿sí? Entonces primero está dirigiendo esa pregunta de incursionar después de tantos eventos. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Y luego les pregunta directo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Sí. Y vamos a quedarnos aquí en este evangelio, porque muchos leemos este evangelio con la sombra, podríamos decirle, o podríamos decir con el contexto de Mateo, cuando le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces esto en otro momento lo vamos a meditar, pero vamos a quedarnos aquí. Simplemente
Pedro le dice, tú eres el Mesías. Y no hay esa contestación de Jesús, ¿sí? Hasta ahí. Jesús, al contrario, Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Algo extraño, ¿no? También al sordomudo le dice que no dijeran nada. Y dice, una vez que está esa profesión de Pedro, comienza a enseñarles que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho. Ya está esta confesión de ese Mesías. Y ahora, ¿qué tipo de Mesías es? Y entonces les empieza a decir con claridad qué tipo de Mesías es, porque esperan a alguien como los profetas, como Elías, como Juan el Bautista. Pero ¿qué tipo de Mesías es Jesús? Y dice que debería de sufrir mucho. Debería de sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos. Recordemos que los ancianos, pues es el grupo junto también de los sacerdotes, ¿verdad? Y aquí vamos a mirar que luego habla de los sumos sacerdotes, pero habla de ese grupo que controla el templo. Hablamos de sacerdotes judíos, ¿sí? Del Antiguo Testamento. Y ahí está, que debía ser rechazado por los ancianos, es decir, por los sacerdotes, por los sumos sacerdotes, que hay dos tipos de categorías, ¿sí? Y los escribas, los expertos, los peritos en la palabra de Dios. Que esto ya así, que en primer lugar, que debe sufrir mucho. Segundo, y ser rechazado. Y ser rechazado por este grupo que de alguna manera está custodiando la fe del pueblo de Israel. No sé si me estoy dando a entender, pero es bastante fuerte esta afirmación, ¿sí? Es como si dijéramos el día de hoy de alguna manera un poquito atrevida, que viniera, vamos a decir, un sacerdote y que dijera, mira, pues tu misión como sacerdote va a ser que vas a sufrir mucho y que los obispos y que el papa te van a condenar. Y dice, pero si eres sacerdote, o sea, somos del mismo grupo. Así de escándalo fue las palabras de Jesús, ¿sí? Rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, que debía, atención, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Siempre que Jesús anuncia su muerte, siempre anuncia su resurrección. Entonces está causando algo fuerte, ¿no? Y entonces dice, y les hablaba de todo esto con toda claridad. Les hablaba de esto con claridad. Pedro, yo creo que es una reacción. Marcos está pidiendo que cuando nos metemos a este texto, no, todos sentimos el sentimiento de Pedro. Y dice, Pedro llevándolo aparte comenzó a reprenderlo. No sabemos qué le dijo Pedro. No sabemos exactamente qué palabras le dijo. Nomás le dice que se lo llevó aparte a Jesús. Así como Jesús llevó al sordomudo y se lo llevó aparte, así también Pedro se lo llevó, ¿sí? Se llevó a Jesús aparte, a ver, unas cachetadotas que te vamos a dar, así, ven para acá, así dicen, ven para acá, sí, para que no escuchen todos. Y no se escuchó cómo lo reprende Pedro a Jesús. Lo que sí vamos a saber es que lo que le dijo Pedro es la manera de pensar del ser humano. Y le dice, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió. Y ahora bien, entonces, no sabemos en este texto, en otros evangelios, pero vamos a quedarnos aquí, y podemos, nosotros ahorita lo vamos a mirar, cómo podemos reprender a Jesús. Le dice, Jesús se da la vuelta y mira a los discípulos, porque de alguna manera Pedro representa el pensamiento no tan solo de él mismo, sino también de los discípulos, y creo que también de todos nosotros. Y los reprendió diciendo,
Qué palabras tan fuertes. Retírate. Ve detrás de mí, Satanás. ¿Sí? 3 palabras. Retírate. Ve detrás de mí, que podríamos decirlo como sígueme. Y después le da un adjetivo, Satanás. Porque tus pensamientos, por lo que me has dicho que no sabemos, no son los de Dios, sino son los de los hombres. Son los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, ahora ya no están solo los discípulos, sino también llama a la multitud. Junto con sus discípulos les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. El que quiera venir detrás de mí, le dice a Pedro, ven detrás de mí. El que quiera seguirme, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Primero, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. 3 cosas. ¿Sí? 3 cosas. Que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, viene algo contradictorio, una paradoja, el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, por la buena noticia, la salvará. Este es el pasaje que hemos diseminado. Y ahora hay que entrar a este momento pues, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí este pasaje y en dónde? ¿Y qué le voy a decir a Jesús? ¿Qué me dice a mí? Si nos regresamos, tendríamos que pensar qué palabra me está tocando en este momento. ¿Sí? ¿Qué palabra me está interpelando en este momento? Vamos a quitarnos ya un poquitito allá la curiosidad. Y ahora hagamos propio esta palabra de Dios en cada uno de nosotros. Hagámoslo propio. Entonces, ubícate ahí con Jesús siguiendo a otro lugar y en el camino. En el camino donde estás en este momento, pues de tu vida. En este momento de tu vida que estamos en camino, que vamos hacia Dios, que vamos en palabras sencillas, que vamos a morir. Estamos en camino, ¿sí? Que estamos en camino en este momento, en tu proceso, donde me estás escuchando, en tu vida de matrimonio, en el camino, en la vida de tus hijos, en el camino, en tu trabajo, en este momento que no hemos terminado. Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y vamos a pensar que, ¿qué dicen mis hijos de Jesús? Oh, pues Dios es aburrido. ¿Cuáles serían las respuestas de la gente? Y que aquí tendremos que involucrar, pues no tan solo qué dicen de Jesús, sino qué dicen de su iglesia. Porque cuando hablamos de Jesús y de su iglesia dijimos que son uno. ¿Sí? Cuando hablamos de Jesús o decimos quiero a Jesús pero no quiero a la iglesia, ¿qué dice el mundo en este momento? ¿Qué dice el mundo de Jesús? Pensemos cuáles son las voces más fuertes, qué dice, y sería bueno que en estos días preguntáramos ¿qué es para ti Jesús? A veces puede salir, oh, pues es mi Salvador. ¿Seguro que es tu Salvador? Porque pues no acudes a Él. ¿Cómo dices que es tu Salvador? ¿Cómo dices que es tu Señor? Si no lo tienes como Señor de tu vida, si el dueño de tu vida, el Señor de tu vida eres tú mismo, si el que quiere salvarse eres tú mismo, tendríamos que preguntar eso. Pero hoy la pregunta, imagínate a Jesús en este momento que te dice, ¿y tú? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y habrá que pensar esas preguntas. En este momento en mi vida, ¿quién eres tú, Jesús, para mí? ¿Quién eres tú, Jesús? Tendríamos que escucha esa pregunta. ¿Cuál el Pedro en ti? ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que dice Pedro? Que tal vez hasta incluso ni sepamos qué significa eso. Pues tú eres mi Señor. Sí.
Cualquier respuesta que en este momento venga a tu vida, tú eres mi todo. Tú eres mi Salvador, como hemos dicho. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Y te va a decir Jesús, bueno, gracias por tenerme en esa estima tan alta. Pero te voy a decir yo en este momento, ¿qué significa eso que tú me estás queriendo decir? Y lo que significa es que voy a sufrir mucho. Que Dios, ese Dios en que estás mirando, debía de sufrir mucho. Y que debe ser rechazado por los sumos sacerdotes, por los ancianos y los escribas. Y que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y te lo está diciendo con claridad. Eso es la vida, esa es mi vida, de continuo rechazo, de condenar a muerte, de sufrir mucho, pero esa no es la última palabra, esas son las apariencias, sino que vendrá la acción de mi Padre de levantarme a la vida, te dice Jesús. ¿Qué te provocan? ¿A poco no te provoca lo que Pedro le dice, lo reprende con palabras humanas? Pero ¿cómo piensas en el sufrimiento? Vamos a pensar que Pedro le está diciendo, pero ¿cómo piensas en el sufrimiento? Pero ¿cómo piensas que en el rechazo? ¿Cómo piensas en la muerte? Y no hablemos de resurrección, porque en algún momento decían, ¿y qué es eso de resucitar entre los muertos? Sí, cuando venían bajando en la transfiguración, que después vamos a ver. ¿Y qué significará eso de resucitar entre los muertos? Que ni siquiera entendían los discípulos. En otro momento lo veremos. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso para ti? Y es que ve tu vida. ¿A poco no has sufrido? ¿No has llevado una vida de sufrimiento? A veces, pues muchos de nosotros hemos sufrido mucho en nuestra infancia. Y no tan solo eso, sino que a veces hemos seguido sufriendo todavía aquí. A veces sufrimos en cuestión de discriminación, sufrimos que no tenemos los mismos derechos porque a veces no somos legales, sufrimos en este contexto, ¿verdad? Podemos aplicar en otro contexto, por una vida tal vez de pobreza, de necesidades. ¿Cuántas cosas hemos sufrido? Y dice Jesús, esa es la vida del cristiano. ¿Y cuántos rechazos hemos vivido a veces en nuestro propio hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra comunidad? ¿Cuántas cosas en el caminar hacia Dios, a veces como sacerdotes, cuántos rechazos nos hemos encontrado? ¿Sí? Y dice Jesús, esa es la vida. Esa es la vida, pero hay algo más, la muerte. Hay algo más, esa muerte. ¿Y tú qué le dices? No, Señor. ¿Cómo nos esforzamos? Tal vez no se lo digas en este momento, pero todo lo que hacemos por evitar el sufrimiento, todo lo que hacemos y todo lo que nos hace daño cuando recibimos un rechazo, ¿cómo nos cuesta trabajo perdonar? Y decir, vivimos, Jesús dice, es que vivimos en una sociedad, quebrada, en una sociedad lastimada, en una sociedad herida, y eso va a suceder. Pero eso es necesario para la redención del ser humano. Es necesario que eso suceda y que mostremos la resurrección. Y entonces Jesús lo reprende cuando le dice, Jesús reprende a Pedro y mirando a todos, escucha esas palabras, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. ¿Qué significa esto? Tenía unas notas aquí acerca de ¿qué es eso de satánico? ¿Verdad? ¿Qué es eso de satánico? ¿Qué está diciendo Jesús en este momento? Nos está diciendo Jesús y voy a hacer como una comparación con los Alcohólicos Anónimos, que tanto quiero y que me gusta tanto apoyar este grupo, pero
que el primer principio, a donde nos está enviando Jesús, es el principio de la impotencia. A reconocernos impotentes, ¿sí? Y que, ¿por qué? Porque las maneras en cómo estamos caminando en nuestras vidas, en el querer salvar nuestra vida, queremos y no funciona, y lo hacemos una y otra vez, y eso significa que aunque no funciona lo que estamos haciendo, y al hacerlo una y otra vez, eso es lo demoníaco. Es una autodestrucción. Voy a poner un ejemplo. Ya sé que no funciona el perdonar, el no perdonar, discúlpeme. Ya sé que no funciona. Sin embargo, no perdono. ¿Por qué? Porque me quedo ahí y creemos que esa manera de actuar es una venganza y que le va a hacer daño al otro. Sin embargo, nos está haciendo daño a nosotros mismos en primer lugar. Y es una manera demoníaca porque nos estamos autodestruyendo y creemos que esa es la manera de tener paz en nuestro corazón y de tener felicidad, de vengarnos, de aferrarnos al pasado, aferrarnos a situaciones que nos han hecho daño, aferrarnos, y llevamos a veces tantas cargas de todo lo que hemos sufrido. Y dice Jesús, ese sufrimiento acéptalo. Es parte de la vida, es parte del caminar, es parte del crecer, es parte del aprendizaje del amor. Que eso no lo puedes evitar, que tú eres impotente ante eso, que eso va a suceder, y no tan solo eso, sino que tienes que aceptarlo de alguna manera con tus hijos, con tu esposo, con tus papás, con las personas que más amas, porque aquí Pedro se lo está diciendo a Jesús. Eso a ti no te puede pasar, como yo los reprende. Eso es diferente, aunque estoy tomando unas palabras de Mateo, pero que nos pueden ayudar. ¿Cómo puede ser eso? No pienses como ser humano. Y es que como seres humanos nos hemos construido que de alguna manera tenemos que trabajar por bienes materiales. Hay que tener algo, ¿sí? Hay que tener algo. Hay que trabajar, y a veces pues Dios entenderá que hoy no puedo ir a misa porque hay mucho trabajo, porque necesito sacar adelante a mi familia. Segundo, autoridad. Necesito prepararme porque yo no quiero que me anden mandando, porque yo quiero mandar, porque yo quiero ser el manager. Tercero, porque quiero que hable bien la gente de mí. Quiero que hable bien la gente de mí, y entonces me enojo si alguien atenta contra mi vida. Y finalmente, quiero tener placer. Si nadie me diga que déjame comer lo que yo sea, déjame tomar lo que yo sea. Si yo vivo en una vida de pecado, déjame, yo quiero, esa es mi vida, yo la he elegido. Y cuando vivimos ahí, Jesús nos dice, si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo, el primer momento, ¿verdad? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. ¿Qué es esa cruz? Pues todo lo que hemos venido rechazando. Todo lo que hemos venido queriendo ignorar. Ese sufrimiento, todos esos rechazos, todas esas muertes pequeñas de nuestro corazón. Tómalas. Levántalas, llévalas contigo. Porque ese es un material de redención, ese es un material de salvación. Qué difícil es. Al menos yo le huyo al sufrimiento. Qué difícil es seguir a Jesús en ese estilo de vida concreto. Y peor, qué difícil es pensar que esa es la vida para los que amamos, para nuestros hijos. Que a veces en un amor, en nombre del amor, decimos, vamos a quitarle el sufrimiento a mi hijo. Vamos a quitárselo. ¿Cómo? Dándole lo que él quiera, ¿sí? En este momento. Tal vez incluso yendo hasta en contra de mis valores, de mis principios. Qué fuerte. Y Jesús dice,
¿Por qué? Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Ese no es el camino de continuar, ese no es el camino. Ese camino de buscar el placer, la autoridad, los bienes materiales y que sea la única, que sea el principal motor de nuestra existencia, eso nos lleva a la destrucción de unos con otros. Por eso es satánico. Porque nos destruimos, autodestruimos unos a otros. Y dice Jesús, apártate de mí. El apártate de mí significa no quieras meterme esa tentación, no quieras creer que eso es mi voluntad. No pongas esas palabras en mi boca, no creas que ese es lo que yo deseo para ti. Apártate y sígueme en el camino que yo te estoy mostrando. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que acepta esta vida de sufrimiento, de rechazo, de muerte, la salvará. Pues yo creo que aquí hay que decirle a Jesús que nos ayude. Jesús, no te entiendo. Con toda humildad. Y me duele en todo el corazón que esto que yo tanto evito es parte de tu plan de salvación. Y quisiera que dijéramos, como a veces, como otra vez con los alcohólicos anónimos, nuevamente vuelvo a evocarlos, pues que, Señor, dame la, dice, dame la sabiduría. Antes de darme la sabiduría, Señor, que yo acepte las cosas que alguien manda por ahí. Ahorita vamos a buscar. Que yo pueda, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame el coraje para cambiar las cosas que debo de cambiar y la sabiduría para distinguir una de otra. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí en este momento de oración, pidiéndole a Dios su espíritu para poderlo seguir, para poder aceptar, abrazar este camino que no es fácil, pero que es el camino que nos lleva a la vida. Y que María Santísima, esa mujer que abrazó su cruz, que recibió también el rechazo. Dice que incluso vemos que Lucas narra que dio a luz en un establo porque no había lugar para ella en la posada. Que esta mujer sabe todo, que ella interceda por nosotros, sus hijos. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Nos miramos en la Eucaristía. Hasta luego.